Hermanos, se habrán dado cuenta que la lectura que hicimos ahora dice lo mismo. Y quizá usted se pregunte, bueno, ¿por qué repetirla 3 veces? La pude haber repetido 4. ¿Sabe por qué? Porque la historia de este varón del que vamos a hablar, y nos vamos a referir a toda persona, es una historia muy importante que los 4 evangelistas quisieron señalar en la narración del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Usted y yo sabemos que la vida de Jesús, lo que él hizo, lo que él dijo, está allí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero cada uno menciona diferentes aspectos de la vida de Jesús. Unos mencionan más parábolas, otro de los evangelistas menciona más actos de sanidad física, y así cada uno quiso incluir la información que pudo reunir, dependiendo a quién estaban escritos estos evangelios. Recuerden, estamos hablando de el Evangelio de Jesús según Mateo, el Evangelio de Jesús según Marcos, según Lucas y según Juan. Todos ellos se complementan en la información que dan acerca de Jesús. Tú quieres tener una idea total, lo más cercana posible a lo que fue la vida y los hechos de Jesús, lee los 4 evangelios. Si no, por lo menos lee uno y puedes tener una idea parcial. ¿Por qué empezar esta meditación de esta manera? Porque la vida de José de Arimatea, que no es muy conocida, sin embargo en los evangelios se menciona en los 4 libros. Pero de este personaje se nos dice en Mateo unas 2, 3 líneas. En Marcos se mencionan otras por igual. En Lucas y en Juan se agregan este o este otro detalle. Si tú nada más lees el puro Evangelio de Lucas, pues te va a pasar desapercibido el nombre. Si tú lees el Evangelio de Marcos, quizás se te va a quedar un aspecto de lo que él hizo o dijo, pero no todo lo que contribuyó en la vida de Jesús. Quiero preguntar, y con toda sinceridad, porque a todos nos pasa, ¿quién sabe quién es José de Arimatea? ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? No sabemos mucho porque es una breve línea en un evangelio, otra en otra, y se nos pasa desapercibido la historia de este varón que, para mí, por el hecho de estar mencionado en los 4 evangelios, es de mucha importancia. Es más, voy a confesar algo. Tengo 50 años de estar predicando el evangelio y es primer sermón que yo voy a predicar sobre José de Arimatea. Conocemos más de Juan, conocemos más de Pedro y de otros de los apóstoles, sobre todo de Jesús, pero en particular de este varón con el cual nos podemos identificar cualquiera de nosotros, en lo particular tiene valores muy relevantes en la vida de un cristiano. ¿Quién fue José de Arimatea? Bueno, uniendo los 4 porciones de la Biblia, pudimos sacar una síntesis de la vida de él y lo que él contribuyó especialmente al final del ministerio de Jesús. Y ese es el propósito, pues, para el cual pido su atención en esta mañana. José de Arimatea. Él, junto con Nicodemo, ¿recuerdan a Nicodemo? En Juan capítulo 3, es más conocida la historia de este varón. Junto con él fueron de los fariseos que se convirtieron en discípulos de Jesús. Cuando oímos la palabra fariseo, por lo regular pensamos en personas que estuvieron opuestas a Jesús, personas que le hicieron daño. Jesús lo señaló en diversas ocasiones. Bueno, en esta mañana quiero decirles
que entre todos los fariseos hubo algunos que fueron personas buenas, hubo algunos que apoyaron y se convirtieron en discípulos de él. Lo mismo pasa en una iglesia. Somos muchos y algunos tenemos una comunión más cercana con nuestro Dios que otros. José de Arimatea, ¿qué nos enseña su vida? Bueno, de José de Arimatea nos dicen los evangelios diversas cosas, pero para que lo asocien mejor, José de Arimatea tuvo que ver con la muerte y el sepulcro donde fue puesto el cuerpo de Jesús y otras cosas. Quiere decir que fue un varón que le sirvió a Jesús particularmente en la última semana de vida, lo que nosotros llamamos como la Semana Santa. Ahí es donde viene la historia en los 4 evangelios sobre este varón llamado José de Arimatea. Vamos a entresacar pues algunas enseñanzas que espero contribuyan a nuestro enriquecimiento en términos de la historia bíblica de lo que vamos a celebrar en próximas semanas. José de Arimatea. Lo primero que yo saco al leerlos en los evangelios, la historia de este varón, es que él fue una persona, un cristiano por convicción propia. Y eso para mí tiene un valor este día. Muchos de nosotros acudimos a las iglesias por tradición, porque ahí me llevaron mis papás, porque tengo recuerdos de cuando yo era niño que participaba en tal o cual cosa. Bueno, este varón llamado José de Arimatea fue un cristiano por convicción propia. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Él era miembro de un concilio que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín, hermanos, era el grupo que dirigía no solamente la vida religiosa del pueblo de Israel en Palestina, particularmente en Jerusalén. Era miembro de este grupo, los que gobernaban, pero no solamente gobernaban desde el punto de vista religioso, gobernaba también desde el punto de vista civil. Es decir, ellos tenían autoridad para poner las leyes, para implementar, las leyes, para inclusive hacer justicia entre la gente. Si había alguna situación entre los judíos de Jerusalén, ahí es donde entraban estas personas, miembros del Sanedrín, y José de Arimatea era uno de ellos. Bueno, lo mencionamos en esta mañana como un cristiano, porque la Biblia dice que fue discípulo de Jesús, además de ser fariseo. Lo mencionamos porque cuando se discutió entre ellos en ese concilio, en el Sanedrín, se discutió el futuro de Jesús, qué iba a pasar con él. La mayoría de los miembros de ese concilio, de ese Sanedrín, así se le llama en la Biblia, opinaron en contra de Jesús y querían denunciarlo, querían matarlo, pero no tenían el poder para hacerlo. Ellos tenían cierta autoridad moral, religiosa y civil entre la gente, pero ellos no podían enviar a nadie a morir. Por eso el personaje Pilato. ¿Por qué tuvieron que llevar a Jesús con Pilato para que él lo juzgara? Porque como Sanedrín no tenían la capacidad de declarar sentencia de muerte con ningún judío. Era restringida su autoridad y por eso es que lo enviaron con este otro señor que tú lo puedes leer en la Biblia como Pilato. Bueno, José de Arimatea era miembro de este Sanedrín. Lo componían 71 personas. Y en la Biblia de estos 71 conocemos por lo menos a 2 que no fueron de acuerdo
con los demás fariseos. Uno de ellos, José de Arimatea. El otro, Nicodemo. Tanto Nicodemo como José de Arimatea a mí me impactan en términos de su historia, que tuvieron una convicción propia. Ellos no se dejaron llevar por lo que decían los demás. Ellos querían cerciorarse personalmente de los hechos para poder aplicar la justicia como debía de aplicarse. Esto tiene para mí un valor. En la medida en que tú y yo seamos personas que tienen su propia convicción, que no se dejan llevar nomás así como así por las opiniones de los demás, sino que por sí mismos deciden lo que es justo, esa es la clase de cristianos que Dios busca en la vida de su iglesia. Y ese, mis hermanos, fue este varón llamado José de Arimatea. Él fue miembro del grupo que siguió a Jesús, fue un discípulo, era miembro del Sanedrín por convicción propia, no por conveniencia. Había fariseos que entraban a ese grupo porque les convenía estar bien con otros fariseos por los negocios que tenían. Entre ellos tenían negocios y por eso entraban a este grupo, porque se podían apoyar unos con otros, pero no necesariamente porque creyeran en el Mesías. Los evangelios dicen de José de Arimatea que él esperaba la llegada del Mesías. Ahí ya nos da una indicación de que era una persona que tenía convicciones religiosas muy de él, y en el caso de Jesús, así pues lo quiso manifestar. Un cristiano, sea varón, sea mujer, en la aplicación de justicia, en sus propios negocios, en su familia, mis hermanos, en su trabajo, como parte de una iglesia, debe ser una persona que tenga sus propias convicciones, que no sean otros los motivos los que los hagan seguir una dirección hacia un lugar u otra dirección. Por eso, en esta mañana queremos destacar la vida de este varón, que más allá de los aspectos políticos y sociales de la vida, él dijo: yo tengo que cerciorarme personalmente. Nicodemo dijo lo mismo. Y la Biblia dice que fueron a ver a Jesús separadamente, lo fueron a ver de noche. Y dices tú, ¿por qué de noche y no de día? Porque eran miembros del Sanedrín y porque de alguna manera ellos sabían un compromiso que tenían por fuera con los demás, y dice, quisieron verlo de noche. Pero ¿sabe usted una cosa? A la hora de la verdad, ¿quiénes fueron de los discípulos los que le respondieron a Jesús? No fue Pedro, no fueron otros de los 12. La Biblia dice que huyeron. Cuando ya vieron la situación difícil, a la hora de la verdad, dejaron a Jesús. ¿Quiénes fueron los que estuvieron cerca? Además de Juan, del grupo de los 12, Nicodemo y José de Arimatea. Sí, fueron a verlo de noche, querían tener una convicción propia de las cosas, pero cuando hubo necesidad de poner la cara por Jesús, fueron estos dos fariseos los que se acercaron arriesgando socialmente lo que les significaba, y ambos tuvieron que ver pues en bendición, en ayuda que le prestaron a Jesús. ¿Qué queremos decir, hermanos, en una iglesia como nosotros? Dios, Jesucristo, espera ver personas que tengan convicción propia, que no porque el compadre, perdón como hablo, o que por otro interés político o público nos dejemos llevar. A mí esto me enseña, y por eso es que predicamos de él como un ejemplo de alguien
que supo mantenerse firme en sus convicciones en todos sus negocios. Había mucha gente en el tiempo de Jesús que lo siguió por conveniencia. Jesucristo mismo lo dijo. ¿Se acuerdan a un Jesús que iba por el camino y que lo siguieron más de 1000 gentes, 2000 gentes, y ahí andaban con él? Un día Jesús se paró frente a ellos y les dijo: ustedes me siguen por conveniencia, porque les doy de comer. Por eso. Y Jesús mismo en esa ocasión les dijo: ustedes deben de trabajar no por la comida que perece, sino por la comida espiritual que para vida permanece. Jesús reclamó a sus seguidores esto: no me sigan por conveniencia o por tradición, síganme por convicción, porque una persona que tiene convicción es aquella que va a prestar un servicio, es aquella que sabe y está bien fundamentada en las cosas que va a hacer. Interesante. José de Arimatea. Por eso pienso que los 4 evangelistas procuraron mencionar algo en lo personal acerca de este varón, de esta persona. Otra enseñanza que yo recibo en la vida de José de Arimatea, que harías bien, mi hermano, en meditar en preparación para la Semana Santa. Otra enseñanza es que él fue cristiano por dentro y por fuera. Y todos entendemos lo que estamos diciendo. Fue idóneo entre lo que era como persona con las cosas que hacía por fuera. Ese fue José de Arimatea. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Unos dicen José fue un hombre justo. Otros dicen fue un hombre noble. Otro de los evangelistas dice fue un hombre valiente. Otro dice tenía recursos económicos. Y así en cada detalle que se nos da de este personaje, tú puedes ver un carácter balanceado en la persona, un cristiano por dentro como un cristiano por fuera. ¿Sabes lo que se dice de José de Arimatea? Y lo dice Lucas. Dice, entre todo el Sanedrín, los 71, este señor, dice, no consintió con la decisión del Sanedrín. No le importó ir en contra de toda la opinión de los demás. Él tenía negocios y si se ponía en contra de otros que tenían negocios, pues iba a perder por sus intereses. Sin embargo, no consintió con la decisión del Sanedrín. ¿Por qué? Porque había conocido a Jesús, había decidido por convicción propia ser uno de sus discípulos. Por eso, mis hermanos, este ejemplo quedó ahí en la Biblia. Parece que no tiene mayor importancia lo que él hizo, pero nos deja un modelo a seguir de lo que Dios espera en la vida, en tu vida, como en mi vida, como en la vida de todos nosotros. Eres papá, eres mamá, eres abuelo, eres abuela. Qué importante es que tengas convicción propia y te sepas manejar con justicia, con nobleza, con valor, porque hay veces se requiere de ello. ¿Sabes quién fue el que se atrevió de todos los discípulos que anduvieron con Jesús a ir a pedir el cuerpo a Pilato? José de Arimatea. Se expuso ante la opinión de los demás, cuando que la mayoría estaba gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo, y huyeron sus propios discípulos. Hubo uno que tuvo el valor para ponerse frente al gobernador romano y decirle, te vengo a pedir el cuerpo de la persona que ha fallecido, de Jesús, para que yo le dé un sepulcro, para que yo le dé un tratamiento como él se lo merece. Interesante el que tú y yo
veamos el ejemplo de este personaje y la manera como contribuyó particularmente en la vida de Jesús. No consintió con lo que a él, por convicción propia, no le parecía lo justo. Cuando tú eres de esta manera, no vas a ser muy popular. No. Lo popular es que todos vayamos y busquemos la corriente. A Pedro Jesús le tuvo que decir, y Pablo también le tuvo que decir, oye Pedro, es que tú cuando andas con los judíos te portas como judío, pero cuando andas con los gentiles te portas como los gentiles. Eso no es lo que nos enseña la vida de este varón que tiene una enseñanza para ti, varón, mujer. Cristianos por convicción, cristianos por dentro, por fuera. Otra enseñanza que yo recibo de él es que José de Arimatea fue un cristiano generoso y solidario. ¿Qué quiere decir la palabra solidaridad? Que ya hemos compartido en otra ocasión, que tú te identificas con la necesidad de alguien más. Ser solidario quiere decir, sin que sea parte de tu familia inmediata, estás dispuesto a, perdonen la repetición, solidarizarte, es decir, a tomar la causa de la otra persona. La palabra que los psicólogos usan es empatía. Cuando tú tienes empatía es cuando sientes la necesidad de alguien más y la haces tuya propia. Yo le doy gracias a Dios porque en la congregación tenemos personas empáticas, no simpáticas, empáticas, también simpáticas, ¿por qué no decir? Sí, pero tenemos personas que son solidarias con las necesidades de los demás. ¿Sabes por qué? Porque una persona que es solidaria todavía está viva por dentro, todavía siente por los demás. Ese, mis hermanos, se llamó José de Arimatea. Junta los datos que nos dan los evangelios y uno dice, pues pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, que ya era un riesgo grande, se lo tomó. Otro dice, compró una sábana nueva. Otro de los evangelistas dice, le regaló una tumba vacía. Era de su propiedad, era de José. A lo mejor era para cuando él muriera. Sin embargo, se sintió solidario y compartió con Jesús sus recursos, lo que él tenía a bien. Yo estoy seguro que José de Arimatea tiene una estrella muy especial allá en la presencia de Dios porque contribuyó con Jesús en una forma real y concreta. No le dijo, pues, lo siento mucho, que Dios te ayude. No cerró contra él su corazón. Esto, mis hermanos, es lo que Dios espera ver en ti. Seas oficial de la iglesia o no seas oficial. Seas varón o no seas varón, seas dama. Dios espera ver en cada uno de nosotros cristianos con convicción para aplicarlo en la familia, en la comunidad y en la iglesia. Dios espera ver en nosotros cristianos auténticos por dentro y por fuera. Y espera ver personas solidarias y generosas que estén dispuestos, pues, a suplir para las necesidades de los demás. Estoy seguro que cuando Nicodemo o José de Arimatea platicaron con Jesús, cuando lo escucharon hablar, estoy seguro que ellos oyeron a Jesús diciendo, por cuanto tú lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. José de Arimatea, por su hermano Jesús, siendo discípulo de él, hizo algo por él en gratitud a lo que Jesús había hecho ya por su persona. Espero que en esta meditación sigamos pensando en qué maneras podemos prepararnos mejor para celebrar
la Semana Santa, para celebrar la resurrección, darle gracias a Dios por personas como José de Arimatea, que aunque su historia no es muy conocida, es un gran ejemplo para cualquiera de nosotros como discípulos de él. Sí, Dios nos llama a ser cristianos en la iglesia y en la comunidad. José de Arimatea era miembro del City Council, porque era miembro del Sanedrín, pero era también miembro, y más que un miembro, un discípulo en su iglesia. Hoy por hoy tendemos a dividir las cosas, que el Estado por un lado y que la fe por otra. Pues si bien tiene su valor, qué bendición sería que mujeres y hombres que venimos el domingo al templo, que servimos a Dios en diferentes maneras, también demos testimonio allá afuera. También lo hagamos como parte de un concilio de la ciudad, de una corte. El Sanedrín era the courthouse. Eso era el Sanedrín. Era donde se aplicaba la ley. En el Sanedrín había saduceos, fariseos y escribas. Una breve explicación. El saduceo era de los más ricos que tenía negocios propios, prósperos en la ciudad. Esos eran los saduceos, muy bien relacionados, eran parte del Sanedrín. Pero también había fariseos. Los fariseos eran aquellos que hacían las leyes, porque repito, eran leyes no solo para tu vida religiosa, sino también para tu vida civil. Y los escribas eran los que enseñaban a la gente esas leyes. Eso era el Sanedrín. Bueno, José de Arimatea supo ser un discípulo de Jesús y al mismo tiempo un miembro del concilio de la ciudad. Y en las dos capacidades prestó un servicio, particularmente a Jesús en los últimos días de su vida, antes de que muriera y posteriormente resucitar. Gracias a Dios por la vida de este discípulo, José de Arimatea, que equivale por igual a un hombre o a una mujer. Gracias por las maneras como tú puedes servir en la comunidad, pero también en la iglesia. Que tú puedas ver que esta es la forma integral en la vida de un discípulo de Jesús y que con pensamientos como estos seamos agradecidos en la Semana Santa, que estamos a 3 semanas o menos de celebrar. ¿Qué puedes hacer tú mientras tanto? Tomar el ejemplo de José de Arimatea. Puedes acercarte a un familiar, puedes leer una porción del Evangelio. Las cosas que estén a tu alcance, yo te exhorto a que lo hagas. Repartimos una hoja hace un rato con 24 nombres. Tú puedes hacer algo, escoger 3 nombres de esa hoja y preparar un parrafito pequeño. Y si en uno de estos domingos quieres decirme, yo quiero dar testimonio de estos 3 personas y lo que son para mí, Dios te lo va a tener a bien. Estarás preparándote espiritualmente para la Semana Mayor. Y sabes una cosa, va a ser diferente para ti. Te vas a sentir mejor contigo mismo y con Dios. Que la bendición del Señor sea con cada uno. Amén.